Bien, hola a todos. Les recuerdo que veníamos haciendo un programa para ver cómo explicar o cómo construir tensores en una transformación general de coordenadas. Voy a utilizar esta oportunidad para ilustrar que los tensores no son lo más general, que pueden existir cosas que no transforman de una manera tensorial. Y para eso vamos a utilizar el ejemplo común, que son las áreas y los volúmenes, y eso nos permite de una vez descubrir algo que es cómo escribir las diferenciales de volumen y distinguir una cosa que no vimos la vez pasada, y era que las derivadas usualmente no son tensores. En general tenemos que hablar de unas derivadas un poco más elaboradas, que son las derivadas covariantes, de las cuales hablaremos más adelante con más detalle. Por ahora, la pregunta es, arranquemos con la pregunta de ¿por qué el diferencial de volumen no es simplemente el producto de los diferenciales de coordenadas? De x, de y, de z, eso es para coordenadas cartesianas, pero en otras coordenadas sabemos que eso no es cierto. Para ilustrarlo, voy a hacerlo a la manera usual de geometría. Imaginémonos que tenemos un vector, ¿ok?, que está descrito por x, y, z, pero entonces pensemos a x, y, z como funciones de tres parámetros u, v y w. ¿Listo? Entonces esto que está escrito aquí lo voy a escribir de manera compacta así, para poder desarrollar después. Entonces voy a considerar este vector, y a ese vector voy a tomar los vectores diferenciales direccionales, o sea, me van a decir en qué dirección ese vector va a cambiar cuando yo cambio el parámetro u, v o w, que los vamos a pensar más adelante como nuevas coordenadas, como nuevo sistema de coordenadas. Entonces, el vector direccional en u es simplemente la derivada parcial en u, ¿listo? Y eso me dice en qué dirección va a variar mi vector r cuando yo varío el parámetro u, cuando yo varío el parámetro v y cuando yo varío el parámetro w. Entonces esto lo que me van a dar son variaciones, pequeñas variaciones de mi vector cuando varío cada uno de mis parámetros. Aquí es más conveniente ponerle el diferencial porque son pequeños. Estoy tomando pequeñas variaciones de los parámetros. Y ahora, con esto, pensemos en cómo construiríamos un diferencial de área. Entonces, un diferencial de área, podemos recordar que el producto cruz simboliza un área, o con el producto cruz yo puedo construir un área a partir de dos vectores. Entonces, vamos a definir el diferencial de área como la magnitud de ese producto cruz, recordando la expresión del componente, y esta figura me permite recordar lo que estoy diciendo, que efectivamente el producto cruz me presenta o me muestra lo que es un área, ¿cierto? Entonces con eso ya tenemos, digamos, la base de un paralelogramo, perdón, la base de un paralelepípedo, y de ahí voy a construir el diferencial de volumen ahora multiplicándolo por la altura, y la altura va a ser el otro vector direccional que me falta. Entonces multiplico la base por la altura y encuentro el diferencial de volumen. Ahora, si simplemente utilizo esta expresión para la componente del producto cruz, encuentro inmediatamente cuál sería el diferencial de volumen. Lo bonito acá es que cuando yo lo escribo de esta manera, me doy cuenta que lo que queda aquí es simplemente el jacobiano, ¿cierto? Ese determinante que, si lo vemos ahora en términos de lo que habíamos descubierto la vez pasada, ese no es nada más ni nada menos que la matriz S de transformación de coordenadas, ahora pensando en x, y, z como las coordenadas viejas y u, v y w como las nuevas coordenadas. Entonces aquí lo que yo tengo es simplemente el determinante de la matriz de transformación. O sea, estamos viendo que si yo cambio de coordenadas, el diferencial, el producto de los diferenciales de x, digamos en coordenadas cartesianas, se va a ver modificado, no es igual al producto de las diferenciales de las coordenadas nuevas, sino que yo tengo que modificarlo por un determinante de la matriz S, ¿cierto? ¿Qué es esto?
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que este diferencial que lo tomamos, digamos, por garantizado que me va a dar los volúmenes de x, de y y de z, en realidad no es invariante. Y como no es invariante bajo transformación general de coordenadas, pues entonces no va a ser conveniente para utilizarlo como un diferencial de volumen. ¿Sí? Pero, entonces estamos encontrando algo que no es invariante, pero también podemos verificar que el determinante de la métrica tampoco es invariante. ¿Sí? Es fácil verlo porque yo sé cómo transforma la métrica, ¿cierto? La nueva métrica está escrita de esta manera con la vieja. O sea que su determinante está relacionado con el determinante de la vieja como el inverso al cuadrado del determinante de la matriz S, que también estábamos encontrando acá. Esto nos da una idea. Vemos que efectivamente este producto va a ser un invariante. ¿Sí? Y este producto es lo que vamos a llamar el diferencial de volumen. Fíjense que lo estoy motivando por dos lados. Por un lado, simplemente la construcción estándar de un volumen, de un diferencial de volumen, donde vemos que tiene que aparecer el jacobiano. Y por el otro lado, estoy buscando algo que tenga que ver con el diferencial, el producto de los diferenciales, pero que sea invariante. Y para hacerlo invariante, entonces nos damos cuenta que tenemos que multiplicarlo por la raíz del determinante de la métrica. Y ese señor entonces va a ser nuestro diferencial de volumen, por ejemplo, cuando queramos hacer integrales como las que ya más adelante vamos a construir. Déjenme simplemente poner algunas definiciones. Esto lo que me está mostrando es que yo tengo cosas que no solamente transforman como la matriz S, sino que pueden verse afectadas como potencias del determinante de S. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este no apareciera aquí, digo, es un escalar porque no aparece S. Pero como está apareciendo el determinante de S, entonces no puedo decir que es un escalar, sino que usualmente le dan un nombre un poco más elegante, dicen que es una densidad escalar. Y pueden haber otras cosas, por ejemplo, tensores, densidades tensoriales, ¿listo? Que transforman como un tensor, pero además traen una potencia al determinante de S que la afecta. ¿Cómo lo hallo algo, por ejemplo, en este caso? Que lo que hicimos, cogimos esta densidad escalar y la volvimos un escalar, multiplicándolo por la raíz de G. Entonces estamos encontrando que, ¿por qué? Lo motivé por dos lados, porque el diferencial de volumen tiene que verse afectado de cierta manera. Déjenme utilizar esto ahora para explicar o motivar la utilización de una nueva derivada, no una derivada usual, una cosa que vamos a llamar la derivada covariante. Bien, entonces para ilustrar esto, déjenme escribir una integral que es evidentemente un escalar. Más adelante vamos a ver que este es el tipo de integrales que vamos a necesitar para describir, por ejemplo, acciones en relatividad. ¿Por qué es evidente que es un escalar? Tengo una primera parte que acabamos de descubrir que es un escalar bajo transformación general de coordenadas. Tengo una segunda que es un vector contravariante y una tercera que es la derivada sobre un escalar que habíamos dicho que transforma como un vector covariante. O sea, este no transforma, este transforma de manera inversa con este, de tal manera que toda la integral va a ser un escalar. Ahora la vamos a reescribir haciendo una integración por partes. No hay ningún truco aquí, es simplemente lo usual, donde lo que queremos es pasar la derivada que actúa sobre este, ahora que actúe sobre los otros términos. Y para eso siempre nos aparecen los dos términos típicos. Uno primero donde tengo una derivada total y un segundo donde he logrado lo que quería, que era que la derivada ahora esté actuando sobre los otros términos. El término de la derivada total no nos va a interesar porque al final voy a suponer que es un término de superficie. Tenemos varias opciones, o que el espacio donde estemos integrando tenga una frontera, entonces esto quedaría definido sobre la frontera, o que el espacio sea infinito, entonces la frontera quede por allá en infinito y uno puede definir que esto puede, bajo ciertas condiciones, ir a cero. En todo caso, esto va a ser una constante, que no va a depender de la posición donde yo esté en el espacio. O sea que esto va a ser lo único no trivial para nuestro estudio.
¿Qué sucede? Habíamos dicho que y, esa integral, es un escalar. O sea que esto también es un escalar. Ahora, aquí lo único que he hecho de acá a acá es introducir la raíz del determinante para lograr nuevamente nuestro término escalar. ¿Cierto? El de x a la d, raíz del determinante de la métrica. Tengo ahora el escalar que ya tenía desde antes. O sea, todo lo que está de aquí para allá es un escalar. O sea que necesariamente todo lo que está para aquí, en este lado, también tiene que ser un escalar. ¿Listo? O sea que no es simplemente la derivada de un vector lo que va a ser un escalar. La situación se modifica un poco porque voy a tener este señor aquí adentro. Veamos un poquito mejor qué es lo que estoy diciendo. Lo que sucede es que las derivadas de un vector, uno pensaría que simplemente va a ser, por ejemplo en este caso, uno pensaría que va a transformar como un tensor de rango 1, 1, ¿cierto? 1, 1. Pero no es así. Pensemos en la derivada de un vector. Si la hago transformar, yo sé cómo transforma, porque transforma con la inversa y este transforma con ese. Ahora, esto yo lo puedo separar. Entonces va a venir una parte donde la derivada actúa sobre el vector y viene otra parte donde la derivada actúa sobre la matriz de transformación. Vemos que si la matriz es constante, o sea, si no aparece este término, solamente me queda este y efectivamente encuentro un S a la menos 1, un S, que me dice que en ese caso sí sería un tensor 1, 1. Pero como tengo este término extra, entonces no está transformando como un tensor 1, 1, sino que aparecen términos extra. O sea que este señor en general no es un tensor. Lo que sí es un tensor va a ser una nueva cosa que vamos a llamar derivada covariante, de tal manera que esto sí sea un escalar, que es precisamente lo que tengo acá. Yo necesito que todo lo que está acá sea un escalar. Entonces, esto que yo lo voy a definir como lo que tengo acá, va a ser la derivada covariante sumando sobre un vector. Y si se dan cuenta, entonces la derivada covariante pues va a tener un término extra. Tiene el usual más este término extra, que más adelante lo vamos a ir entendiendo como una conexión debida a que el espacio es curvo. ¿Listo? O que no necesariamente tiene que ser curvo, pero es una conexión debido a que la métrica no es trivial. ¿Sí? Aquí se nota porque si la métrica fuera constante, entonces tendríamos que sería 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? Estamos encontrando que si yo quiero tener una buena definición de derivada, no tengo que trabajar con esta, la usual, sino que tengo que modificarla así. Y de hecho, eso ya lo hemos hecho. Ustedes saben que, por ejemplo, si yo tomo la divergencia en otro sistema de coordenadas que no sean las cartesianas, se modifican, no es simplemente de r, de teta, de phi, como en esféricas, sino que se va a modificar. Y es efectivamente esta la que me va a definir la divergencia, por ejemplo, en esféricas, cuando tengo que modificarla por estos señores acá, utilizando la métrica que hemos descubierto en esféricas. Por ejemplo, yo puedo utilizar esa derivada covariante para definir el laplaciano. Voy a coger como caso particular de vector esta derivada, que también se puede escribir así, utilizando el hecho que la inversa de la métrica sube los índices. Y aquí no va a haber problema porque las derivadas sobre los escalares sí transforman como tensores, ¿cierto? Como tensores de rango 0, 1, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es utilizar este caso particular para meterlo aquí adentro y vemos cómo quedaría lo que llamaríamos el laplaciano en un sistema de coordenadas general. Entonces, resumiendo, lo que hemos hecho para esta vez es ver que si yo quiero escribir escalares donde tenga el diferencial de volumen incluido, tengo que incluir esta raíz del determinante. Y utilizamos ese hecho para descubrir una nueva derivada que no la he definido completamente aquí, solamente la he descrito para los vectores. Una derivada que vamos a llamar derivada covariante. ¿Listo? Que es una cosa que tiene en cuenta que la métrica
va a afectar la forma como yo derivo o como yo me comparo los vectores de un punto a otro, que es lo que hace una derivada. Bien, entonces, la próxima vez sí nos vamos a meter de lleno a lo que son los espacios curvos. Ahora sí vamos a acompañar a Gauss en su camino a describir lo que sería la curvatura. Entonces, los espero. Hasta luego. Que he reescrito un poco porque he introducido un Ariel, por favor.